Hola, soy Mónica Cifuentes, pertenezco a la corporación Sembrando Letras y la idea de hoy es presentarle a Rafael Reyes, más conocido como el Rafa, un gran poeta y escritor, ¿cierto?, de nuestra zona y que en realidad ya tiene 3 publicaciones. Rafa. Poesía barata sin oferta, lo ponen el nombre de los libros, Poesía barata sin oferta, Escenario de letras y Leyendas del Cáñamo. Rafa, de acuerdo a lo que tú comentas, tu último libro es Leyendas del Cáñamo, que hicimos como se expuso en los primeros meses de este año. Alcanzamos a pasarlo justo. Alcanzamos, claro, antes de que comenzara, ¿cierto?, todo este tema de la pandemia. Leyendas del Cáñamo, en realidad quiero partir diciendo algo sobre el tema y después que tú en realidad nos comentes más. Se trata, ¿cierto?, de relatos que son memoria viva. Son parte de un relato colectivo, además, ¿cierto?, que los recoge el Rafa con un gran interés de rescatar las voces del olvido. Los temas son diversos, porque en realidad cada historia, ¿cierto?, relata desde... ¿Ah? Relata distintas historias, son casi 20. Así es. Y en realidad y también recorre distintas localidades de San Esteban, entonces nos pone en perspectiva porque siempre cuando uno habla del cáñamo piensa siempre en los Andes. Es obvio que está dentro de la provincia de los Andes, pero en este caso rescata la memoria y efectivamente de San Esteban. Y eso es como interesante porque cada lugar en el fondo tiene una historia. Sí, este libro, bueno, en memoria tengo que recordar que lo empecé hace como 5 años antes y desde chico me llamó siempre la atención el tema que hablaban. Primero no lo entendía mucho y luego después cuando crecí entendí lo que hablaban y empecé a rescatar algunas historias. En realidad algunas son bastante fuertes y son bastante divertidas, otras también. Todas tienen su mística y trato siempre de escribir la leyenda como dejando algo. Trato de que la leyenda no sea solo escribir, reírse o pasarlo mal, pero que quede algo, que quede una perspectiva de la historia, de cada historia que narramos. Sobre todo me gusta una que en particular demuestra cómo eran los tiempos, sobre todo la primera creo que es bastante buena, la del sureño, y es la que junto con la reina de Santiago, de la capital. Creo que son dos historias muy fuertes pero muy buenas y son de memoria colectiva, de memoria popular, cosa que de personas anónimas que las dejan de repente y nosotros no sabemos qué se van con ellos. Rafa, y para cada una de estas historias tú te entrevistaste con distintas personas que en el fondo sabías que habían trabajado en el cáñamo. Creo que para la primera historia, sí, por las primeras me escuché bastante a los guardias, a las personas que vivieron ese momento y también le puse un poco más, un poco de ficción y un poco de las místicas leyendas. Igual me tocó una vez un caso que es de la historia de los obreros, que son 3 historias distintas, que le conté a un colectivero que estaba escribiendo el libro y el colectivero mismo me narró una historia de un club deportivo y también la alcancé a pasar al libro, que es la última toma, pero salió así, de conversa, de bar, de cancha. Es un lindo libro, me gusta bastante, me costó hacerlo así, lo traté de hacer como durante los 2 últimos años, creo que salió bueno y alcanzó a salir justo antes de la lamentable pandemia. Rafa, yo me acuerdo que cuando estuvimos en la presentación se produjo conversaciones con los asistentes que fueron muy interesantes y en el fondo fueron cada uno quería contar también su historia con respecto a estas leyendas. ¿Eso te entusiasma a reeditar el libro y a incorporarle otras historias? Sí, igual siempre he pensado que este libro tiene 2 o 3 tomos, yo creo que este es el primero de 2 o 3. Yo creo que me pasó mucho con muchas personas, recuerdan a sus abuelos, a sus padres que ya no están y que tienen una historia y una visión distinta realmente a la que tenemos nosotros sobre el tema del cáñamo y sobre la zona, porque antes no era como la vemos hoy, con las calles pavimentadas, con los autos andando. De hecho,
antes de la década del 70 poco y nada de autos había en Chile. A mí me gusta que además rescata, en el fondo el gran tema es la memoria, y dentro de la memoria también vas rescatando la vida que se produce en el entorno, el lenguaje que en el fondo también se utiliza, como tú dices, si lo recogiste de los bares, de distintos lugares, en el fondo eso es como muy interesante porque es muy autóctono con respecto a la temática que estás presentando. En ese sentido, también no dejas ausente el tema político, pero el político del abuso. Y eso como que el abuso, también que vivimos como país en general, siempre a partir de las materias primas. Y después de eso, en el fondo, se acaba como el negocio, sí. y la gente se queda sin trabajo, sin nada. Eso quería que también me hablaras un poco, ¿no? Sí, eso, bueno, eso igual refleja un poco el pensamiento que tiene cada escritor, porque igual los libros son un reflejo, y siempre lo he pensado, de cada escritor, de las cosas que se pueden decir. Es que yo siempre he pensado que acá en Chile cometimos un error bastante, lo pudimos hablar desde el salitre, desde el guano, hasta el litio, de hoy en día, pasando por el caño y pasando por el resto de la historia, incluso con la producción del mar. Creo que se cometen errores, creo que sobreexplotamos un recurso, y muchas veces en manos de privados, y se terminan los recursos, y Chile queda en la ruina. Esa es la realidad, porque, bueno, gracias a Dios el cobre no se ha podido, se ha estabilizado durante muchos años, pero sí, pues si te ponía a pensar, si el cobre se cae la economía chilena al tiro. Somos muy dependientes, y eso igual termina afectando, y creo que por el caño pasó lo mismo. La ciudad, después del caño, cuando llegó el plástico, se vino abajo, muchos empleos, muchas fábricas del Estado quedaron arruinadas, y mucha gente se tuvo que ver en la obligación de ir a trabajar al campo, sabiendo que las condiciones que no son las condiciones actuales del campo, sino que eran otras condiciones mucho más brutales. Dicho sea de paso, creo que en el campo ha sido la zona un poco que ha estado un poco más lento sobre los procesos, y no por sus ciudadanos, sino porque todavía hay una idealización del patrón de fondo, y hasta el día de hoy se topa eso. Pero sí trata uno de cultivar que se puede tener 3, 4 materias, y no siempre los recursos naturales también, porque igual la ciencia hoy en día nos puede dar mucha tecnología, y la cultura nos puede dar calidad de vida. Así que, por ese sentido. Sí. Y también hay algo muy interesante, porque también aparece su fase poética que tiene que ver con las mujeres. O sea, todas las mujeres que aparecen en el libro, todas son bellas de alguna manera, ¿ah? Entonces eso como que a mí me reconforta, porque al final y también tienen un papel, que eso también es relevante. No es una mujer que en el fondo solamente está en las tareas como habituales que un sistema tan patriarcal, por decirlo de alguna manera, podría haber generado, sino que también aparecen aquí dentro de la historia bastante potentes, ¿eh? Sí, están no sé si es la palabra. Si mal no recuerdo, parece que creo que aparece una niña que estuvo en Argentina, que viene empoderada, mostrando el feminismo en esos años. Sí. Creo que otra señora que se va de recorrer el mundo también llega, porque acá en Chile no estaban las condiciones como para que ella se preparara y pudiera competir, porque acá en Chile siempre ha existido un duro machismo, cosa que hasta el día de hoy cada grupo feminista intenta combatir, pero creo que es bastante duro, que en muchos años se avanzó muy poco. Recién ahora como que se ha abierto un poco y la reina de la capital, de Santiago, sí, sí. Ella termina siendo la ama y señora de la capital en esos años, y esa historia es nítida, casi correspondida. No es de la zona de acá, sí, pero es casi correspondida del sur, de la zona sur-norte de la provincia de los Andes. Y siempre, casi toda la historia tienen un rol protagonista las mujeres. Creo que igual en el campo, desde antes que de todo esto, siempre hubo
ese trabajo de la mujer y ese empoderamiento, muchas veces silenciado, sí, mal silenciado hasta el silenciado a golpe duro, como se dice, pero siempre hubo fuerzas que quisieron equilibrar la cancha. En ese sentido, estas historias no nos van a dejar indiferentes, ¿cierto? Porque van a retratar dolores, heridas, y que incluso no han sanado aún. Eso es como muy impactante. También está siempre presente la dictadura, ¿cierto? La tortura, el exilio, la desaparición, la clandestinidad, ¿cierto? El abuso de poder, las tradiciones, los vejámenes a las mujeres, ¿cierto? Y las muertes que nadie reclama. Esto es en el fondo como hablar del libro. La idea es que en realidad también hablar de los otros libros, Rafa, con respecto a también toda tu creación poética, que en realidad es infinita. O sea, está creando constantemente. Me pasó algo bien particular últimamente, hacía mucho tiempo que no escribía, tengo que admitirlo, y después del plebiscito sacando me salió algo súper bueno, la Mónica lo puede ver, que lo publiqué hace poco, creo que me brotó recién el término de un proceso, hace un año que no escribía casi, prácticamente así como escribía antes, y ahora recién estas últimas semanas he sentido como el cierre de un, no creo que sea el cierre, pero sí el cierre de un capítulo amargo nuevamente de Chile, creo que, pero terminó como todos queríamos, con un arrastre, del poder y con la invocación de la juventud impresionante, creo. Y creo que por ahí tiene que ir el camino de los cambios sociales y a futuro, y no olvidarse de la ecología, de lo que narra hacer una constitución hacia el futuro. No se acaba nada con narrar una constitución con la base antigua, sino va a ser como pensando a futuro y en proteger los recursos naturales que son cada vez más escasos. En ese sentido, Rafa, ¿qué te gusta más escribir, poesía o narrativa? En realidad, a donde ganaba más premios ha sido con poesía, sí. A donde me daba un nombre y donde me fluye un poco solo. La narrativa me cuesta un poco más, creo que la tengo que trabajar un poco más, por eso me costó tanto años hacer el libro, pero a mucha gente le gusta más la narrativa, a otros le gusta más la poesía, a mí en particular me quedo con la poesía porque encuentro que me fluye un poco más que hacer leyendas. Pero sí, siempre igual ha sido destacada las leyendas que he escrito. Pero lo primero que escribí como públicamente fue la poesía. Cuando tú escribes poesía, ¿cómo te nace o cómo nació eso en ti? ¿A qué edad? ¿En qué minuto? Bueno, cuando chico, igual, como que el colegio no era el alumno destacado, para nada, era como el revoltoso, como el peleador. Era como el. Sí escribía así, pero para mí no. Creo que escribí bastantes cosas y una profe de lenguaje como que ahora es mi directora y jefa de trabajo, que le mando saludos a la profe Andrea. Ella me descubrió igual en el área poético un poco, cuando era chico. Y sabía como tercero en un concurso que hicieron. De ahí lo dejé por mucho tiempo y un día empecé a escribir cosas en Facebook, que a mucha gente le gustaban algunas cosas que escribía, las empecé a ver y empecé a leer a Nicanor Parra, que es como un escritor distinto al resto, entonces como que ahí di cuenta que existen diferentes formas de hacer poesía. Creo que por ahí me narró la idea. ¿Te inspiraste? Y después, recién en el 2015, tenía, bueno, esto es una anécdota, no tenía ni un peso, y partí a un concurso con una hoja de cuaderno nomás y con 7 líneas escritas, que ha sido un concurso muy importante que ganó y lo gané. Pensaba que iba a ir a competir y bueno, me gané un premio, me gané unas cosas que hasta el día de hoy las guardo con mucho cariño. Y como para terminar, ¿qué Sí. mensaje le envías tú a las personas que en realidad muchas veces escribir te va desahogando, ¿cierto? Lo que uno tiene en el interior y que no todos se atreven en el fondo a expresarlo. ¿Qué piensas tú? Y sobre todo hoy día con la pandemia, ¿cómo lo...? Bueno, hay que hacer un puntapié a este libro, Escenario de Letras. Creo que igual es sumamente importante
y como decirlo, sumamente gratificante para uno poder escribir las cosas que piensa. A veces si la gente le gusta o no le gusta, ya es problema de él. Pero tú entregas un mensaje. Esto es como cuando alguien te dice, oh, lo que estás haciendo está mal y tú estás convencido que estás bien, tú tienes que hacerlo, ¿no? Si el resto después igual vas a saber si es que lo admira o no. Y si es que lo quiere guardar o no. Pues como la vida en realidad. Pero sí libera mucho. A mí por lo menos me liberó bastante, me abrió muchas puertas, me dio un nuevo renacer. Igual que el despertar de la gente, también me dio una alegría enorme dentro de... Sí. La idea, Rafa, que terminemos con un poema que tú elijas del libro que en realidad... del libro. Vamos a terminar con un poema. Asumiendo que este libro, Escenario de Letras, fue escrito con tres poetas más, ¿cierto? Con Cintia, sí, con Francisco claro. Y Rafa. Poetas de muy gran nivel de los Andes. Creo que los Andes, aunque ninguno de los tres somos oriundos de los Andes, pero sí creo que los Andes tiene un potencial tremendo en cultura hoy en día. Y yo no creo que sea competencia, que algunos lo ven como competencia, yo lo que pienso que el potencial, cada uno tiene su estilo, su distinta forma de pensar. Y cada uno llega a distintos públicos. Creo que aquí no hay competencia, pero sí hay un potencial tremendo en los Andes y ojalá que las autoridades tomen en cuenta eso para los proyectos futuros cuando pase esta cosa. Ya, voy a terminar con un poema súper corto que se dice Tengo miedo. Tengo un miedo enorme a que el miedo nos gobierne. Tengo un temor a que los ojos los cerremos por el miedo a jamás soñar. Tengo un temor enorme a que no soñar nos permita una dictadura del miedo. Este poema refleja el momento que se vivía antes del estallido social. Luego del estallido social tomó más relevancia y creo que sin duda el 25 de octubre marca este poema y creo que lo quise narrar por eso mismo. ¿Puedo narrar otro corto antes de irme? Me llamaron, que estuvo escrito en la vez pasada en la feria del libro pasada. Me llamaron revolucionario por cambiar un planeta que siempre cambia. Me dijeron que nadaba contra la corriente. Bueno, claro, hoy narramos y no hay ni corriente. Hoy estamos nadando en la sequía, besando y tocando el cambio más peligroso, el cambio global. El cambio es inminente y no es de ningún revolucionario. Este escrito es un escrito súper fuerte que a mí en lo particular me gusta bastante porque refleja que a veces mal dirigimos los petardos. Le damos a la gente que de repente protege y defendemos a los que los dejan sin agua, sin recursos naturales. Ahí me fui un poco en lo profundo, pero sí, creo que estos poemas eso refleja. Están hechos hace como 2 años atrás, ya. No pasa el tiempo, ya estamos más viejos. Pero lo interesante es que las lecturas siempre tienen un tiempo, y quizás hoy día también en el fondo van a tener un tiempo. Rafa, muchas gracias por esta conversación. Los esperamos y los invitamos también, ¿cierto? Piensen en el Rafa y adquieran sus libros. ¿Ah? Sí, cualquier cosa por las redes sociales. ¿Ah? Muchas gracias a Ana Mónica y gracias a Sembrando Letras, que sin duda ha sido la corporación que me ha abierto las puertas en esta provincia de los Andes. Muchas gracias. Chao.